escucharte y seguirte hasta el final. Con mi canto te alabo, mi rey eres digno. Yo te amo, te adoro, mi fe posa ante tus pies. Con mi canto te alabo, mi rey eres digno. Yo te amo, te adoro, me postro ante tus pies. Príncipe de paz, viviré solo por ti. Tú eres santo, poderoso, eres digno de alabar. Quiero amarte, escucharte y seguirte hasta el final. Con mi canto te alabo, mi rey eres digno. Yo te amo, te adoro, mi fe posa ante tus pies. Con mi canto te alabo, mi rey eres digno. Yo te amo, te adoro, me postro ante tus pies. Príncipe de paz, viviré solo por ti. Las mujeres, eres el Señor. De la creación, tú el gran yo soy, poderoso Dios, eres Emmanuel, gracia y salvación, príncipe de paz, nuestro redentor. Con mi canto te alabo, mi rey eres digno. Yo te amo, te adoro, me postro ante tus pies. Príncipe de paz, viviré solo por ti. Príncipe de paz, viviré solo por ti. Príncipe de paz, viviré solo por ti. Muy buenas noches, vamos a alabar el nombre del Señor y cantamos lo que respira, alabe a Jehová. Lo que respira, alabe a Jehová. Lo que respira, alabe a Jehová. Alaba al Dios glorioso en su santuario, en la hermosura de su templo. Por sus proezas alabadle a Él. Alaba por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina. Salted alpa a la vez, cantar, alabad con el alegre pandero, con el cantor de la danza, cantad con gozo al Señor. Alabad
con cuerdas, flautas y címbalos de júbilo resonante. En su lenguaje todo lo que respira alabe a Jehová. Lo que respira alabe a Jehová. Amén. Seguimos alabando el nombre del Señor y vamos a entonar el corito: en ti está mi vida. En ti está mi vida, en ti están mis fuerzas, en ti mi esperanza, en ti, Señor. En ti está mi vida, en ti están mis fuerzas, en ti mi esperanza, en ti, Señor. Con mi vida te alabo, Señor. Con mi canto también te alabaré. Con mi canto, Señor, y mis fuerzas también. Toda mi esperanza está en ti. En ti está mi vida, en ti están mis fuerzas, en ti mi esperanza, en ti, Señor. En ti está mi vida, en ti están mis fuerzas, en ti mi esperanza, en ti, Señor. En ti, Señor, en ti, Señor. Solo en ti. Que el Señor los bendiga. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará, bebiendo agua viva, provista por el Padre, tomando de la fuente que no cesará.
viva, provista por el Padre, tomando de la fuente que no cesará. 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 Que el Señor les bendiga. Y antes de quedar con nuestro pastor en esta noche, vamos a cantar el himno Gloria, Gloria, Aleluya. Es el Dios de los ejércitos en quien yo confiaré, y con címbalos de gozo al Señor ensalzaré. Él despide los relámpagos, mas nunca temeré. Él es mi protector. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy yo. Con ejércitos no gana sus victorias el Señor, ni con fuerza lucha en contra de él suele el tentador. La potencia del Espíritu ha dicho el Dios de amor, es lo que vencerá. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy hoy. En Belén de Palestina el Señor Jesús nació, y después de 30 años en la cruenta cruz murió. Pero vive para siempre, pues la tumba ya venció. Su nombre alabaré. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy gloria. Buenas tardes, tengan todos hermanos. Es un placer y una enorme bendición estar con ustedes en sus casas para transmitirles la palabra de Dios y para exaltar también al Señor a través de los cantos y a través de la predicación de su palabra. Bueno, a lo que vinimos, le estamos dando seguimiento a una serie de mensajes referentes o correspondientes a los 10 mandamientos. Ya hemos visto 5. Ya hemos visto 5 y nos toca ahora ver el 6º mandamiento. Debemos recordar que la estructura o el esquema de los 10 mandamientos, o en el esquema, en la estructura de los 10 mandamientos, los primeros 4 tienen que ver con la perspectiva acerca de quién es Dios. O sea, nuestra relación vertical. Ya lo hemos dicho. El segundo grupo de mandamientos tiene que ver con nuestras relaciones horizontales, con el segundo mandamiento que Jesús mencionó después del primero, ¿verdad? Obviamente. El segundo mandamiento, Jesús
resumió toda la ley en 2 mandamientos. El primero, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento, el primer y más grande mandamiento, dijo de Jesús, que corresponde a los primeros 4 mandamientos, a los primeros 4 de los 10 mandamientos. Eso es el primer grupo. Y el segundo grupo corresponde al segundo mandamiento que Jesús mencionó. Este grupo tiene que ver con nuestras relaciones horizontales. Y el primer mandamiento de este grupo tiene que ver con nuestros padres o con el núcleo familiar, como vimos la semana pasada. Hoy nos toca continuar con el 6º mandamiento. En esta línea, en el esquema, el 6º mandamiento, en esta línea que hemos trazado en el esquema, en el perfecto código moral que el Señor nos dejó en la Biblia, en cuanto a nuestras relaciones con nuestros prójimos o nuestro prójimo, nos ordena el 6º mandamiento: no matarás. Este mandamiento, no matarás, es probablemente uno de los más mal usados o más mal interpretados por las personas que carecen de la iluminación espiritual, y no solo de aquellos que no son salvos, sino también de aquellos salvos, pero que tienen mentes carnales o terrenales. Es decir, creyentes que aún no han sido renovados en su entendimiento, que aún son niños y piensan como niños espirituales, como acarnales, y atacan este mandamiento y lo cuestionan cuando dice, o cuando dicen ellos y mencionan, ¿por qué Dios dice no matarás cuando Él mismo ordenó matar a pueblos enteros? Vamos a hacer la aclaración a esta pregunta en unos momentos. ¿Por qué Dios dice no matarás? Ese es el cuestionamiento. ¿Por qué Dios dice no matarás cuando Él mismo ordenó matar pueblos enteros? O por otro lado, es claro leer, cuando leemos la ley del Antiguo Testamento, veremos que Dios estableció en algunos casos hasta la pena de muerte entre su pueblo, y esto hace que algunos se cuestionen a Dios, o cuestionen a Dios y se cuestionen la naturaleza y la esencia de Dios y la naturaleza de este mandamiento, ya que el 6º mandamiento pareciera ser, ellos dicen, algo contradictorio. Esta aparente contradicción se evacúa, se diluye con dichos argumentos que mencionaré a continuación. En primera instancia, en el hebreo se usan varias palabras para matar. Y aquí, precisamente, en los 10 mandamientos, se usa la palabra hebrea ratsash. Ratsash, R-A-T-S-A-S-H, ratsash. En nuestra legislación existente, hay varias categorías, o se han clasificado los asesinatos o los homicidios en varias categorías de asesinatos u homicidios. Está el homicidio simple, está el homicidio culposo, en primer grado, en segundo grado, el homicidio en defensa propia o con alevosía, etc.
todo esto con el fin de que el juez tenga criterios suficientes para determinar el grado de la pena o la sentencia que dictaminará sobre el acusado o el culpable de dicho asesinato. Esta palabra ratzash es pues la usada para mencionar no matarás en ese sexto mandamiento, y significa asesinar con premeditación, con alevosía y tomando ventaja de la víctima, o matar por venganza o por codicia. Repito, significa asesinar con premeditación y alevosía, o tomando ventaja de la víctima, o matar por venganza, por odio o por codicia. Ahora bien, este significado le da aún un mayor sentido a la declaración de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo en Mateo 5:21. En Mateo 5:21 Jesús dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso fue dicho antes en esta ley, o en este mandamiento. Pero aquí Jesús sube el estándar, sube la barra, ¿verdad? Sube y eleva la norma. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, vea, hermano, cuán grave es esta actitud, y actuar impulsado por el enojo. Cualquiera pues que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Eso es grave. Jesús aquí sube el parámetro y lo apunta no solo al hecho, sino a la intención del corazón. Esto pues nos deja en evidencia que a lo que Jesús se estaba refiriendo es que para Dios los hechos evidentemente son muy importantes, pero más importante aún es lo que motivó a dicha persona a cometer tal acción. Lo que estaba, no el hecho en sí, porque obviamente es importante, es grave, pero lo que estaba en el corazón de la persona para perpetrar tal asesinato y cometer ese homicidio es lo que realmente importa. Porque realmente, cuando una persona reconoce el motivo y lo que lo impulsó a hacer o a cometer tal hecho, cuando una persona reconoce eso, habrá recorrido un gran trecho, un gran camino para una posible restauración. La persona que hace eso es más o tiene más probabilidades de cambiar dicho hábito, debilidad o tendencia. Y en este punto el hecho físico
Es decir, la acción no es la que se valora, porque esto sería condenar, solo juzgar de manera superficial. Pero lo que a Dios le interesa aún más es que el individuo reconozca que lo que hizo es algo grave. Es algo grave porque lo hizo con premeditación, alevosía, propiciando todas las oportunidades para ganar ventaja sobre su víctima y hacerle daño, y aún así saciar su necesidad de venganza. Y en última instancia, peca, ofende a Dios, quebrantando este sexto mandamiento. Entonces, cuando Dios dice no matarás, en realidad lo que nos está diciendo es que no debemos mantener ni albergar odio en nuestro ser, que no debemos albergar rencores en nuestro corazón, ni ánimos de venganza contra nuestro prójimo. Cuando una persona siente rencores, odios y resentimientos hacia otros, está más cerca de ser el ejecutor de un asesinato, de un homicidio, aunque para Dios la intención ya cuenta igual que la acción. Una persona que ha alimentado tanto odio, tantos rencores y ánimos de venganza por mucho tiempo es un homicida, es un asesino en potencia. Así que, mi hermano, si usted alberga en su vida estas emociones dañinas, y aunque sea mentalmente, usted es un perpetrador de homicidios mentales. Tal vez, sí, mentalmente ejecuta daños contra otros. Y usted así se convierte para Dios en un asesino, tanto como el que cometió el delito físico. Es necesario reconocer entonces la seriedad de este mandamiento, que condena no solo el hecho, sino también lo que está detrás del hecho. Usted podrá decir que yo estoy exagerando y llevando al extremo esta interpretación, pero más adelante, cuando leamos un versículo de Primera de Juan, usted me dará la razón. Usted terminará dando la razón a Dios y a la Biblia, o rechazando esa posición bíblica. Por otro lado, en ese sentido, debemos entender que Dios es soberano. Y ante los cuestionamientos sin base, pero que cuestionamientos al fin que hacen y disparan los que adversan o cuestionan la naturaleza de Dios y este sexto mandamiento, debemos entender que Dios es soberano. Esto significa, esto significa que Dios es el único ser en el universo que puede disponer del ser humano como a Él le da la gana. Tristemente así es, o dichosamente así es. Dios es el único ser, la única entidad que puede disponer del ser humano como a Él le place.
Así de sencillo, así de simple y así de concluyente, mi hermano. ¿Acaso esto merece más explicación? No, yo creo que no. Porque Dios es el único ser que tiene la potestad de quitar o dar vida, de poner, de introducir o sacar de esta vida, de salvar o condenar. Dios es el único ser que tiene esa potestad de quitar y dar, de poner, introducir o sacar, de salvar o condenar. Y si así no fuera, entonces no sería Dios. Pero como es Dios, el Rey del universo, es el único que puede hacerlo. Entonces Dios, como creador de todo, como el dueño de todo y a quien todo le pertenece, es el único que tiene la prerrogativa de decidir. Escúcheme, mi hermano, es el único que tiene la potestad, la prerrogativa de decidir quién es el que debe morir y quién no. No tenemos tiempo para profundizar en todo esto. Pero los cananeos, los habitantes de la tierra prometida, eran pueblos, era un grupo de pueblos, no eran solo una tribu, eran muchos sectores o unidades o ciudades en el territorio de la tierra prometida. Los cananeos eran pues pueblos invadidos, cundidos por prácticas aborrecibles. Eran adivinos, hechiceros, agoreros, sortílegos. Sacrificaban sus hijos a los demonios. Adoraban a los demonios, sacrificando sus hijos, sus vírgenes o ciertas personas. En sus adoraciones no tenían ningún tipo de restricción moral y se entregaban a todo tipo de relaciones torcidas y orgías. Y Dios no quería que ninguna de esas corrupciones, depravaciones, perversiones se infiltraran en medio de su pueblo. Y así propuso eliminar todo vestigio de depravación que pudiera contaminar a su pueblo. Y en ese contexto, Dios le dio la orden a Josué, a Moisés, de eliminar y arrasar con todo ser viviente, porque Él quería eliminar de la faz de esa tierra, de esa posesión que era santa, por cierto, eliminar todo vestigio de depravación, de inmundicia que pudiera contaminar y afectar así la bendición para su pueblo. Las prácticas de estos pueblos están descritas en la epístola a los Romanos en el capítulo 1. No tenemos tiempo para leer, pero a esos pues Dios envió a matar. Y se preguntará usted, ¿y dónde están los derechos humanos entonces? Bueno, tal vez así de concluyente lo voy a decir. El Rey del universo determinó que tal perversidad elimina el merecimiento de todo derecho. Lo voy a repetir. El Rey del universo determinó
en su sola potestad, determinó que tal perversidad elimina el merecimiento de derechos. Así que, conforme a lo establecido por Dios, la paga del pecado es muerte. Y en otra parte dice, toda desobediencia recibirá su justa retribución. Entonces tenemos que decir y concluir que el pecado y la desobediencia elimina el merecimiento de derechos. Cuando usted peca y desobedece a Dios, cuando nosotros desobedecemos y pecamos contra Dios, automáticamente, por default, como decimos, automáticamente se elimina nuestro derecho, nuestro merecimiento pretendido de derechos personales, de derechos humanos. Tristemente así es, porque en realidad usted y yo, lo único que merecemos, el único derecho que nos compete, que tenemos, es la condenación por nuestro pecado. Aparte de eso, todo es bendición de Dios, que no merecemos. Así que este es el principio. Cualquier cosa perversa, escúcheme hermano, cualquier cosa perversa que propague y expanda, o se propague y se expanda, Dios prefiere eliminarla antes de que infecte toda la sociedad. Un poco de levadura leuda, fermenta, contamina y corrompe la masa. Cualquier cosa perversa que se propague y se expanda, Dios prefiere eliminarla antes que infecte, contamine y corrompa a toda la sociedad. Y tal vez para aclarar esto, ese principio, debemos ir a 1 de Corintios, el capítulo 5. Cuando Dios menciona, o Pablo menciona, en un caso de inmoralidad extrema que sucedió y sucedía en la iglesia en Corinto, refiriéndose a esa persona, a ese inmoral, Pablo emitió una sentencia: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Quizás, pensaba Pablo, y pensó con toda la razón, quizás cayendo bajo el juicio extremo de Dios, quizá haya probabilidad de restaurar su espíritu. Antes que una sociedad enferma de inmundicia, Dios prefiere extraer al inmundo de la sociedad. Tristemente así es, o dichosamente así es. Antes que una sociedad enferma de inmundicia o enferme de inmundicia, Dios prefiere extraer al inmundo de la sociedad. Desde el principio, entonces, vemos cómo Dios piensa que debe pagar el que de manera alevosa quita la vida de otro ser humano. Vamos a Génesis, el capítulo 9, el versículo 5 y 6. Dios desde el principio
reveló cómo debe pagar el que de manera alevosa quita la vida de otro ser humano. Y dice así en ese pasaje: porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Por otro lado, como creyentes, este mandamiento se aplica al mismo hecho del asesinato. Pero no solo a eso, sino también a aspectos que tienen que ver con asuntos mucho más internos del corazón, mi hermano. No solo se refiere al mismo hecho del asesinato, sino también que revela y apunta a los aspectos que tienen que ver con el alma, mucho más internos, es decir, con nuestros pensamientos, nuestras intenciones y nuestros motivos. Y vamos a Primera de Juan, el capítulo 3, el versículo 10. Juan dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como a Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Hermanos míos, sigue diciendo, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Vea, tan clara es la conclusión a la que llega el apóstol Juan, que para él, el que no ama a su hermano, a su hermano, permanece en muerte, o sea, no es salvo. No es nacido de Dios. Imagínense. Si ese principio lo aplicáramos a nuestra vida, en nuestros momentos de reflexión, ¿cuál sería el resultado? No quiero ni siquiera imaginármelo. Repito, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Ahora escuche, todo el que aborrece a su hermano es ¿qué? ¿Qué es lo que dice ahí? Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Bueno, cual fariseos, me estoy refiriendo a nosotros, cual fariseos nos consideramos libres delante de Dios solo porque no hemos cometido el delito físico o la acción física de no matar. Pero si nos medimos
desde la perspectiva divina, con este principio, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, entonces tendríamos que admitir con suma vergüenza que hemos sido culpables de violar este sexto mandamiento, porque quien me diga que no ha deseado el mal en algún momento de una persona y más de un hermano en Cristo, está mintiendo. Y no merece el juicio por matar, sino por mentir, porque es un mentiroso. Porque odiamos. En algún momento de nuestra historia hemos sentido la emoción destructiva del odio. Hemos sido culpables de violar, quebrantar este sexto mandamiento, porque odiamos, porque hemos guardado rencores, porque albergamos en nuestro corazón resentimiento contra otros, y aunque sea en nuestros pensamientos, les hemos hecho daño. Este mandamiento entonces evita a la sociedad y a nosotros como individuos las consecuencias individuales y sociales de irrespetar a los demás. Y de los efectos, nos protege de los efectos devastadores de perder el afecto natural, como en los últimos tiempos se señala en 2 de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 1 al versículo 3. También debes saber esto, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, sin el más mínimo respeto y valor por la vida. Les será igual matar a una persona que a un animal. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Como dije, este mandamiento nos evita las consecuencias individuales y sociales de irrespetar a los demás, y de los efectos, nos protege de los efectos devastadores de perder el afecto natural. Por otro lado, mi hermano, no hay síntoma más evidente de rebeldía ante la autoridad de Dios y ante el mismo Dios, que cuando aún en nuestras intenciones le perpetramos daños a la vida de otro por el mero hecho de que nos cae mal, de que lo odiamos y que no lo soportamos, o como venganza por las cosas que nos ha hecho ese individuo. Veamos, nada más vea el caso de Caín y Abel, que mató a su hermano. Hermanos, a la luz de este sexto mandamiento, analice su vida. Yo sé, eso espero, yo sé que al menos, y confío que al menos ninguno aquí es culpable de un asesinato físico. Pero vamos más allá, como dijo Jesús, evaluemos nuestro ser, en nuestro interior, nuestro pensamiento, nuestros rencores,
si tenemos resentimientos y le deseamos el mal a alguien, o nos alegramos cuando al otro, a X persona, o bien al que nos cae mal, le va mal en la vida. Evaluémonos nosotros mismos a la luz de este sexto mandamiento, porque tal vez hemos sido culpables de homicidio espiritual. Mientras usted medita en todo esto, voy a pedirle que incline su cabeza, por favor. Oh Dios de la gloria, Padre eterno, nuestro Salvador y Señor y dueño de nuestra vida, te alabamos y te bendecimos por tu código moral, tu código divino perfecto, que está resumido en los 10 mandamientos. Porque a través de los 10 mandamientos conocemos y podemos conocer toda tu grandeza y toda tu santidad. Y a la vez nos confronta con nuestra pecaminosidad. Y entendemos, Señor, que has establecido estos 10 mandamientos, este código divino, no para restringirnos, no para como una especie de código restrictivo, sino más bien para protegernos, para preservarnos protegidos como nación, como sociedad, de los efectos desastrosos y devastadores del pecado, de la reproducción de la maldad, de la cual somos testigos en estos tiempos, donde abunda la violencia, el pecado en todas sus diferentes facetas. Y por el pecado nos vemos expuestos y susceptibles a sus secuelas, como son y lo pueden ser y lo pueden llegar a ser los profundos y arraigados sentimientos de odio y amarguras y resentimientos hacia nuestro prójimo. Y precisamente en este sexto mandamiento entendemos que tú quieres protegernos de lo dañino que son estas emociones destructivas, resentimientos, odios, amarguras. Y son precisamente esas cosas de las cuales nos protege este sexto mandamiento. Y te agradecemos por eso, Señor. Y a la vez te pedimos que produzcas en nosotros un compromiso para amar y respetar a nuestro prójimo, quien quiera que sea, y cualquiera que sea la cosa que ha hecho en contra nuestra. Más bien, Señor, perdónanos
porque a la luz de lo que hemos visto, todos nosotros hemos quebrantado y hemos fallado en el cumplimiento y en la aplicación de este mandamiento. Porque si bien es cierto, aunque no hemos sido culpables de perpetrar un homicidio, una acción de homicidio, sí tenemos que admitir con vergüenza que en nuestro ser, en ocasiones y a menudo, hemos deseado el mal para nuestro prójimo, por lo cual, Señor, te pedimos perdón y a la vez te pedimos que a través de este mandamiento nos ayudes a diseñar una estrategia y nos comprometamos y nos determinemos a usar esa estrategia, guiado por ti, Señor, para amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Te lo pedimos, Señor, muy encarecidamente, te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Es el Dios de los ejércitos en quien yo confiaré, y con címbalos de gozo al Señor ensalzaré. Él despide los relámpagos, mas nunca temeré. Él es mi protector. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy honor. Con ejércitos no gana sus victorias el Señor, ni con fuerza lucha en contra de Lucifer el tentador. La potencia del Espíritu, ha dicho el Dios de amor, es lo que vencerá. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy honor. En Belén de Palestina el Señor Jesús nació, y después de 30 años en la cruenta cruz murió. Pero vive para siempre, pues la tumba ya venció. Su nombre alabaré. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy honor. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí, y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto
todo.